Esa es la idea de una palabra de Dios verdadera. Reprende, exhorta, que te amoneste, que te diga las cosas así no están bien. Esa es la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina. Esa es toda la palabra de Dios. Con toda paciencia. Eso es lo que tenés que buscar. Que cuando te prediquen lo hagan con toda paciencia. ¿Qué significa con toda paciencia? Yo no parezco una persona paciente ahora como estoy. Porque algunos creemos que la paciencia no, eso es tranquilidad, eso es carácter flemático, un sanguíneo colérico como yo no te va a predicar así. Pero paciencia, que te prediquen con paciencia, es que te repitan una y otra vez. Es que te predicaron hoy y mañana te vuelven a predicar lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que no cambiaste, que todavía no lo lograste, que no lo entendiste. Entonces te vuelvo a predicar, te lo vuelvo a decir, te lo acomodo con otro moño y te lo digo otra vez, porque tengo paciencia. Y esa es la palabra que tenés que buscar, la que te repite las cosas con toda paciencia y doctrina. Doctrina es el dogma del cristiano. El dogma del cristiano son las verdades que nunca cambian. Que hoy yo no te diga, vos para ser salvo tenés que salir a evangelizar, y mañana te diga, no, para ser salvo tenés que pintar la iglesia. ¿Viste? Las doctrinas son inamovibles, son estáticas, son intransferibles y no son negociables. Eso es lo que tenés que oír cuando oís palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 60, nos dice lo que le pasó al Señor por predicar de este modo. San Juan 6, 60, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Saben lo que respondió Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? El Señor no cambiaba su mensaje por la gente cambiaba por el mensaje. O se iban. Así que busca un mensaje que te provoque un cambio. No un mensaje que te deje tranquilo y que te diga todo está bien, podés seguir así. La verdadera palabra que debes buscar, la verdadera palabra, porque la palabra es Jesús. Cuando vos no estás escuchando verdadera palabra de Dios, no te están predicando a Jesús, aunque estén nombrando a Jesús cada 2 segundos en su mensaje. El otro día veía el testimonio de un predicador en los Estados Unidos, que por supuesto no es conocido porque predica la sana palabra. Este predicador dijo que hubo un momento en su vida en que no creía que la Biblia fuera la palabra de Dios. Entonces estaba muy preocupado por eso. No podía entender por qué se decía que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces un día tuvo un sueño. Soñaba que veía a Jesús y Jesús lo llamaba con sus brazos extendidos. Entonces él empezó a acercarse a Jesús. Estaba muy feliz en su sueño porque Jesús lo estaba llamando. Cuando está acercándose a Jesús, cuando está llegando cerca a él, Jesús se transforma en una Biblia que está sobre una mesa. Entonces él entendió que la Biblia, la palabra de Dios, era Jesús. Porque Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra. Y cuando te predican la verdadera palabra, te predican a Jesús. Cuando no te predican la verdadera palabra, ¿podés vos dar la respuesta? ¿A quién te están predicando cuando no predican la verdadera palabra? Es un mensaje carnal que viene de una sabiduría carnal. Y la sabiduría carnal es primero animal y después diabólica. Así que cuando no escuchás un mensaje que tiene que ver con la sana doctrina, estás escuchando un mensaje del infierno. Por más que esté en un púlpito cristiano, con un pastor cristiano, un doctorado en teología y que esgrima mucho la palabra de Dios. Si no es la sana doctrina, no viene del cielo, viene del infierno. Y no es Jesús, es Satanás a quien estás comiendo en esa palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice que se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. Los que no predican la palabra, predican de sus concupiscencias, de sus pecados, de sus engaños, de sus mentiras. Así que cuando vos ves un predicador, un pastor, que está en pecado y no reconoce su pecado, no podés ir a escuchar de su púlpito su palabra, porque te vas a ir al infierno junto con él. Y es tiempo de que yo te diga esto y sea clara, porque Cristo viene pronto.
porque estamos a un segundo de tener que ser designados al cielo o al infierno. Así que si hay un pastor en tu ciudad que está en pecado, no vayas a esa iglesia, porque él te va a llevar junto con él al infierno. Ese es el primer fundamento que debe estar muy seguro en nuestras vidas. Vamos a ver si podemos hacer los otros dos. La sangre de Cristo es el segundo fundamento que ha estado siendo desestimado en los púlpitos en los últimos 20 años. He visto cientos de videos en YouTube que hablan acerca de que la sangre de Cristo no es vigente hoy. Porque supuestamente los cristianos usamos la sangre de Cristo como un amuleto, porque estamos todo el tiempo diciendo la sangre de Cristo. Para mí la sangre de Cristo no es un amuleto, es un arma. Por eso estoy todo el tiempo diciendo la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es poderosa. Algunos dicen que tenemos miedo. Vi a un pastor que conoce todo el mundo y todos los jóvenes le siguen, riéndose de los pastores que oraron con sus congregaciones y pusieron la sangre de Cristo, aplicaron la sangre de Cristo a puertas y ventanas con este virus del COVID, y se reía de esos pastores. Yo no le tengo miedo al COVID, pero tengo confianza en la sangre de Cristo. No confío en mi poder, no confío en mi sistema inmunológico, confío en la sangre de Cristo que me libra de todo mal. Por eso aplico la sangre de Cristo. Por eso uso la sangre de Cristo en mi hijo, en mi familia, en mi casa, en mi congregación. Porque la sangre de Cristo es poderosa y es vigente hoy. Si no, no diría. Hebreos capítulo 9, versículos 12 dice: entró una vez para siempre por su sangre al lugar santísimo. Jesucristo entró por su sangre una vez y para siempre. Lo hizo una vez, pero es para siempre. La sangre de Cristo está vigente hoy para que yo pueda entrar al cielo. Y para que en esa entrada al cielo tenga todo lo que necesito de Él. Si no fuera por su sangre, yo no podría acceder. Hebreos 13:12. Su sangre me hace hacer su voluntad. Hebreos 13:20. Su sangre me limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, Apocalipsis 1:5. Su sangre me hace vencedor. Apocalipsis 12:11. Su sangre es nuestra vida. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de toda criatura, dice otra versión, está en la sangre. Segunda de Corintios 5:17 dice que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Y la vida de esa nueva criatura está en la sangre de Cristo. No tenés vida si no aceptás la sangre de Cristo. Hebreos 10:29 dice... Hebreo 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? No escuches cualquier mensaje. No dejes que te quiten este fundamento. La sangre de Cristo es la que te ha transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz. La sangre de Cristo es la que te hace merecedor de la vida eterna. La sangre de Cristo es la que te libra del infierno, no solo después de la muerte, sino de los demonios ahora aquí en la tierra. La sangre de Cristo es la que tiene poder, y no tus hermosas palabras y tus fuertes proclamaciones y oraciones. La sangre de Cristo que cubre tu vida, con la que has sido sellado para el día de la redención, es la que tiene el poder con el que podés moverte aquí en la tierra. No tengas por inmunda la sangre de Cristo, porque no hay perdón para eso. El pacto de la sangre de Cristo es inviolable y merecedor de un absoluto respeto y honra. Ese es el segundo fundamento que está siendo reivindicado en este tiempo. Porque por un lado nos damos cuenta que necesitamos ser alimentados de la verdadera palabra, y por otro lado hemos notado que necesitamos que la sangre de Cristo nos cubra y cubra nuestros hogares, como lo hizo en la época de la primera Pascua. No nos vamos a ir por ahí, sigamos en nuestro camino. El tercer fundamento es la seguridad de su venida. Mismos pastores que predican a otros con estas palabras. ¿Qué pasó? El fundamento de los apóstoles ya no sirve, porque los que tienen comezón de oír
no quieren oír que un día van a tener que dejar todas las riquezas que han hecho aquí en la tierra para irse con el Señor. Porque los que han predicado por décadas el evangelio de la prosperidad, les han hecho creer o les han dirigido sus ojos a las cosas terrenales en lugar de dirigirlas a las cosas celestiales. Es lógico que si te has esforzado por tener mucho aquí en la tierra no vas a querer dejarlo. Pero eso es precisamente lo que el cristiano debe entender. Que lo que tiene aquí en la tierra es temporal. Porque nuestro tesoro está en los cielos. Porque tu corazón tiene que estar en los cielos. Porque tu primer anhelo tiene que ser conocer a Jesucristo. Y no tener abundancia aquí en la tierra. El Señor te va a dar para todo lo que necesites. Pero si tu corazón empieza a mirar más lo que hay aquí en la tierra y ha sido un llamado de Dios, ojo, porque Dios te lo va a sacar también. El Señor quiere que mires los cielos. El Señor quiere que mires ese reino inconmovible que Él ha preparado para vos. Ese es el reino que viene a instalar aquí a la tierra. Y ahí es donde tiene que estar tu corazón. Los que predican que el reino de los cielos o que la venida de Cristo, todavía no se ha acercado, o que estamos muy lejos de eso, es porque tienen su corazón en la tierra. Pero Pablo, hace 2000 años, predicaba que la venida de Cristo estaba por ser en el momento, inminente, que la venida de Cristo era inminente. Y eso es lo que tenemos que seguir predicando. Nunca jamás en la historia hubo un escenario como el que se ve hoy en el mundo para que Cristo venga. Nunca jamás. Es la primera vez en la historia que estamos viviendo la revelación del hombre de maldad. Y vamos a verlo en segunda de Timoteo, de Tesalonicenses. Este es un texto que quiero leer aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 al 12, quiero que leas todo en tu casa. Versículo 1 al 12, léelo en tu casa. No nos da el tiempo ahora para leerlo todo. Pero, del 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la impiedad. Y claro, al principio en estos versículos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque todavía no va a venir hasta que no se manifieste la apostasía. Y sí, todavía no podemos decir que va a venir Cristo en las nubes a pelear con Satanás y el anticristo. Pero está diciendo que eso va a pasar solamente cuando el hombre, el impío, se manifieste. Cuando el anticristo se manifieste, entonces la segunda venida de Cristo va a tener lugar. Pero primero, para que el anticristo se manifieste, tiene que ser arrebatado, quitado del medio, el que detiene al espíritu del anticristo. Versículo 6, sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que está pronta el momento en que la iglesia va a ser arrebatada para que el anticristo se manifieste. Está todo el escenario, hermano. Todo el escenario para una sola moneda. Todo el escenario para que se levante un hombre a decir yo tengo la solución. Todo el escenario para que todo el mundo le rinda pleitesía y acepte un gobierno mundial, un gobierno universal. Todo está listo. Esto pueden hacerlo así de un día para otro. Porque no está solo instalado en un país, sino en el mundo entero. Y aún los países que se resisten van a tener que caer
a ese nuevo orden mundial. Pero Jesucristo primero tiene que quitar a la iglesia del medio. Amén. Porque no puede lograr un gobierno mundial, un gobierno universal. Todo está listo. Esto pueden hacerlo así de un día para otro. Porque no está solo instalado en un país, sino en el mundo entero. Y aún los países que se resisten van a tener que caer a ese nuevo orden mundial. Pero Jesucristo primero tiene que quitar a la iglesia del medio. Amén. Porque no pueden lograr su cometido mientras la iglesia sigue orando, mientras la iglesia sigue funcionando con el Espíritu Santo, mientras el Espíritu Santo por medio de la iglesia está poniendo freno a la obra de Satanás. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, que no va a pasar mucho tiempo para eso, el impío se va a manifestar y luego vendremos con Jesucristo en gloria. La segunda venida de Cristo es tu bendita esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa esperanza de llegar un día a su gloria. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si estás escuchando mensajes de personas que no aman su venida, esa no es una buena palabra de Dios. Esa no tiene la sana doctrina. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si estás escuchando este mensaje, es para vos. Dios te está diciendo que Él viene pronto a buscar a su iglesia y no podés quedarte. Y si todavía no sos salvo, el Señor te está diciendo: vení y tomá de esta agua de salvación, porque es gratuita. Porque todavía es gratis para vos. Yo testifico, versículo 18, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas. Si alguno añade fábulas, si alguno añade cuentos, si alguno añade cosas que la Biblia no dice, entonces Dios va a traer la plaga sobre ellos. Dice: Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Si alguno no predica toda la palabra de Dios, entonces no va a ser salvo. Y si no es salvo el que predica, ¿cómo va a ser salvo los que escuchan su mensaje? Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Dice la iglesia: sí ven, Señor Jesús. Amén, sí ven, Señor. Esta es la disposición de la iglesia. Cuando escucha: ciertamente vengo en breve, Cristo viene, esto es lo que dice la iglesia, dice amén. No empieza a dar vueltas sobre señales, sobre palabras, sobre este texto, sobre el otro texto. No empieza a decir: no, pero eso va a ser para más adelante. Ese no tiene la sana doctrina en su corazón. La iglesia de Jesucristo, cuando escucha decir Cristo viene, dice amén. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Sin mirar absolutamente ninguna otra cosa más que el rostro de Dios viniendo en las nubes. Para terminar con esto, Efesios 2:20 que leíamos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificate sobre la palabra de Dios. Porque si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer, hermano? Si no nos queda los fundamentos de los apóstoles, de los profetas y Jesucristo mismo, ¿a dónde nos vamos a aferrar? ¿De qué nos vamos a tomar? ¿Cuál va a ser nuestra seguridad? Aferrate de la palabra. Isaías 28:14 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Varones burladores, dice. Y se está refiriendo a los líderes que gobernaban Jerusalén en ese momento.
Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Que prediquen cosas halagüeñas y mentiras, y en la falsedad nos esconderemos. Hay mucho de esto, hermano, escondidos. Predicadores, falsos maestros, falsos apóstoles, escondidos en la mentira, en la falsedad. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dios ha puesto una piedra y es Jesucristo. Mira a Jesús, que nada te distraiga. Mira a Jesús, porque cuando mires a Jesús, el Señor te va a guiar a su verdadera y sana doctrina. Pero pone mucha atención a lo que Dios te guía y fortalece estos fundamentos en tu vida. Y si sos pastor, si sos predicador, fortalece estos fundamentos en la palabra que predicas. Predicar la palabra. Precisamente, primer fundamento, predicar la palabra. Escuchar lo que te están predicando, hermano, y que sea verdadera palabra de Dios. Que no sean palabras halagüeñas que te dejan feliz y contento. El segundo fundamento que debes fortalecer en tu vida es la sangre de Cristo. Cree a la aplicación de la sangre de Cristo en tu vida. Orale al Espíritu Santo que aplique la sangre de Cristo en tu vida. Y viví bajo la protección de esa sangre. Viví vos, tu familia, tu iglesia, tu hogar, bajo la protección de esa sangre. Y fortalecer la seguridad de la venida de Cristo. Viví esperando a Jesús y viví preparado para esa venida. Porque, hermano, Cristo viene. Cristo viene a buscar una iglesia con verdadero fundamento. Así que vamos a orar en este momento para que esta palabra de Dios pueda afirmarse en tu corazón, que puedas fortalecer estos fundamentos de la palabra de Dios. De manera personal, yo no lo repetí porque yo sé que lo sabes, porque lo has aprendido. Lee la palabra todos los días. Y si todos los días lees la palabra de Dios, vas a ser guiado a toda verdad. Escucha palabra de Dios que sea buena, que tenga sana doctrina, contenido de sana doctrina. Seguir fiel a la verdad de que la sangre de Cristo es la que te guarda, la que te llena, la que te cuida, la que te conduce a salvación. Y espera con un corazón lleno de regocijo la venida de Cristo. No te apresures, no te preocupes por lo que va a pasar ahora, porque el Señor tiene todo bajo control. Él es soberano. Él no va a dejar de lado lo que está ocurriendo en la tierra. Él es soberano sobre su creación. Él sabía lo que iba a pasar ahora. Él sabía exactamente que íbamos a estar predicando por este medio, que no nos íbamos a poder congregar, pero Él va a completar su plan en la iglesia para venir a llevarla un día y para que todo este mundo tome el rumbo que debe tomar. Vamos a orar para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús y también nuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres fiel, eres verdadero, Señor, y eres el que nos guía a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que podamos ser fortalecidos en estas palabras y alentados, Señor, en estas palabras de saber que tú vienes a buscar a tu iglesia. Señor, que estás más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Padre, en el nombre de Jesús oramos que podamos ser cimentados sobre la palabra de Dios en este tiempo, que podamos ser cubiertos por la sangre de Cristo y que podamos poner nuestra esperanza en la venida de Cristo a buscar